Último bloque de esto recién empieza. Le prometimos que Germán Carlos Garabano, el ministro de Justicia de la Nación, iba a hablar de la tensa relación, que me parece que ya es evidente, sí, que tiene el gobierno nacional con la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En unas últimas semanas que fueron, bueno, por lo menos atípicas a lo que veníamos viendo en relación al Poder Judicial. ¿Cómo recibió el gobierno los últimos fallos, las acordadas de la Corte, la liberación de Cristóbal López y otras determinaciones que tomó la justicia? A ver, yo no creo que no es correcto mezclar, creo que son cosas y planos diferentes. Sí, en primer lugar, al gobierno lo sorprendió y cree que no es un fallo en la dirección correcta que tiene que ver, no con la liberación, porque eso es un tema de prisión preventiva discutible y, como yo siempre he señalado, entiendo que la gran deuda que tiene la justicia, especialmente la federal, tiene que ver con elevar los casos a juicio para ver si una persona es inocente o culpable. Llamó la atención el cambio de calificación y de algún modo la forma en que se resolvió eso, que un primer análisis lo que pronostica es que el caso se va a demorar, con todas las consecuencias, tanto para la sociedad, que le interesa saber qué fue lo que pasó, como para los propios, si se quiere, imputados, que a lo mejor van a tener más tiempo sometidos a un proceso para demostrar su inocencia, si es esa la situación. Entonces, me parece que esto realmente son esas cosas que no le hacen bien a la justicia. Después nosotros celebramos y nos pareció un buen planteamiento el que hizo la Corte respecto de su necesidad de autorreformarse, liderar un proceso de cambio hacia adentro de la propia justicia. Creemos que es algo necesario. La justicia sigue aún hoy con procesos de trabajo que hacen que las causas sean burocráticas, sean lentas, sean oscuras, poco transparentes. Y me parece que eso es algo que la propia justicia, más allá de los cambios procesales, tiene que transformar. Entonces, en esa línea celebramos la decisión de la Corte, esperamos que esto se traduzca en hechos concretos que mejoren sustancialmente el servicio de justicia, como han avanzado otras áreas del propio Estado y en general de nuestra sociedad. Y por otro lado, el tema que hacías alusión de la acordada, donde nosotros... Personalmente yo comparto la mirada del voto minoritario de la acordada, no el mayoritario. La Corte ya había aceptado y había puesto en marcha otros tribunales orales, con lo cual realmente fue una decisión que nosotros no compartimos, pero que bueno, que en definitiva de nuevo lo que hace es demorar procesos. ¿Cómo está la relación del gobierno con la Corte? A ver, la relación del gobierno con la Corte es una relación, creo que de respeto mutuo, pero de mucha independencia y de distintas miradas. Muchas veces se ha querido hacer alineamientos automáticos y de pronto es que nos peleamos o nos amigamos. Creo que no sucede ni una cosa ni la otra. Hay una buena relación institucional, hay diálogo. Yo tengo un diálogo relativamente fluido con el presidente y con la Corte en su conjunto, pero tenemos puntos de vista a veces diferentes. Tratamos desde lo institucional de colaborar en todo lo que se puede, pero creo que es una relación madura de respeto mutuo, donde cada uno funciona en el ámbito de sus competencias, donde habrá algunos que no le gustan las decisiones del otro y viceversa. La situación de Maíquez en casación después de la acordada de la Corte, ¿creen que se va a mantener así o es medio insostenible? No, a ver, me parece que en ese caso hay pronunciamientos también judiciales de otras instancias. Es extraño que el valen tema. Menos que la Corte. Sí, es extraño el tema, tampoco no es un fallo el de la Corte, varias veces habló del fallo de la Corte, en realidad es una acordada de la Corte, lo cual no es lo mismo que un fallo, no hay, digamos, un contencioso, no hay distintas opiniones que convergen en una solución y no tienen el mismo valor, una acordada que un fallo. Pero bueno, me parece que es un tema que el Consejo de la Magistratura va a tener que evaluar. No solo la situación de Maíquez, hay un montón de jueces, el propio Fara creo que en su momento pasó también por un traslado similar, Bruglia, es decir, hay, como lo marcan los votos de la minoría, digamos, hay decenas de casos desde hace muchísimos años en donde se han hecho estos traslados y no había habido objeciones hasta ahora.
Y para cerrar el programa vamos a ver los que ríen y los que lloran de esta semana. Hablamos de los sectores de la economía en esta sección que fue titulada por el ministro de Producción, Francisco Cabrera. Y les vamos a contar en esta sección en cuáles sectores o subsectores se está creando más empleo. Así que atentos a todos los que están siguiendo ese tema. Empezamos con un sector ganador, reidor, que tuvo una buena performance 2017-2018. Perdón, empezamos con los llorones, con los que han tenido un mal desarrollo desde que asumió Mauricio Macri, básicamente, que es el sector del calzado. Muy similar, un sector primo del sector textil, donde se crean dependen 75.000 empleos. Ya hay 10.000 empleos menos que en 2015. Mucha pyme, mucha pequeña empresa en este sector que ha tenido un grave problema a lo largo de 2016, sobre todo por la apertura de importaciones, y que cuyo titular de la Cámara fue uno de los que lloró o de los que pidió que se cierren las importaciones en general. Vamos a ver entonces ahora uno de los ganadores, o algunos de los ganadores, los que ríen. Y es un sector que es importante porque viene del sector de la construcción, aquel tan fogoneado por el gobierno, que el gobierno dice que es muy importante y donde que está creciendo mucho también. Pero fíjense, es un sector importante que está creciendo, tiene 7.500 empleos. 10 veces menos que el sector del calzado, y de hecho la cantidad de empleo está cayendo pese a que la producción está subiendo. Pero vamos a ver esta placa, la que viene, que tiene que ver con el dato que se conoció ayer del INDEC del desempleo, un desempleo que está bajando, pero este dato aportado por la consultora Ecolatina es clave. 6 de cada 10 nuevos trabajos son en el sector informal, son en negro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice el gobierno con respecto a esto? Bueno, que vamos a una economía, y eso lo dice desde el primer día el gobierno, que pide por la llegada de las inversiones desde el exterior, y eso le habla a multinacionales o a empresas extractivas, no le habla a las pymes de afuera. Vamos a dar dos ejemplos totalmente opuestos. Un país lleno de pymes, por ahí con más empleo, pero con más informalidad, y del otro lado un país lleno de multinacionales, o solo que den trabajo multinacionales. Ese país no existe igual, ¿no? Pero tiene por ahí menos trabajo, porque las multinacionales dan menos trabajo, pero en un sector o en una contratación más formal. Por eso es que en esta transición, y el gobierno dice que es una transición, se está dando esto. Claro, ¿qué pasa si no llegan todas esas inversiones que el gobierno dice que van a llegar? Bueno, esa es la gran pregunta que se da y que va a responder un montón de preguntas durante este gobierno. Pero vamos a un sector que fue más híbrido y que fue muy importante las últimas semanas. ¿Por qué? El sector del acero tuvo mucho crecimiento, y vemos que no tiene tanta creación de empleo, pero está en un tira y afloje porque el gobierno le está negociando con Estados Unidos que no le suba el arancel. Un datito, como estaba creciendo tanto el sector del acero, a Paolo Roca, el industrial más importante del país, lo tenían entre ceja y ceja y le tenían prometida alguna medida ahí bien hecha a su medida, justamente, bien particular para él. Pero ahora lo de Trump, de elevar el arancel al acero, enfrió un poco todo. Vamos a ver cómo siguen. Viajaron ya un par de veces los funcionarios del gobierno a negociar con Estados Unidos, pero veremos cuál es el desenlace. ¿De qué me río, no? Sí, porque no sabía qué hacer con el teléfono cuando pidiera el aplauso para Paolo Roca, porque te acordás cuando acá se decía, no, abrió una planta en Texas, ¿por qué? Que esto, un año después, Trump subió los aranceles al acero, esto que estaba diciendo vos. Sí, hay que ver si eso no le juega a favor o en contra. Igual